Minasan, konnichiwa, Kira desu. Soy Kira, tu profesor de japonés. Vamos hoy a tocar los imperativos en japonés, hacer un resumen de todos, porque estamos preparando el Nihongo no Ryokushiken, el examen de proficiencia en japonés más importante y más reconocido. En japonés tenemos un total de 5 imperativos que usamos con bastante frecuencia. Estos se dividen según sea imperativo positivo, imperativo negativo o también según el grado de formalidad. El primer tipo de imperativo y el que tienes que estudiar más es el que vimos en la lección número 33. Es este que aparece aquí y vamos a flexionar. Vemos estos verbos, kakimasu, kaku, taberu, suru y kuru. Ya vemos que tenemos todos los grupos, ¿no? El grupo 1, kakimasu, grupo 2, taberu, y el grupo 3, que son las dos excepciones únicas, suru y kuru. ¿Cómo se hace el imperativo? Pues cuando este es positivo, es decir, escribe, come, hazlo, ven. Lo que tenemos que hacer es añadir la E en la raíz a los verbos del grupo 1. Por ejemplo, kaku, kake, kake. ¿Cuál es la raíz? Pues la raíz es el sonido aquí de la Q, ¿verdad? Y le añadimos la E. Esto representado en letras japonesas, pues tenemos ke, kake, que es escribe. En el grupo 2 es muy diferente. Lo que tenemos que hacer es quitar el más y añadirle ro. Tabero, tabero. Y esto, como son excepciones, no tenemos más remedio que aprenderlo. Shiro. Y este, koi, koi. Esto hay que aprenderlo de memoria. El siguiente tipo de imperativo que tenemos es el que usa la forma T. La forma T también servía para dar órdenes. Yomu, y lo hemos visto muchas veces, yonde, yonde. Esto así mismo, así tal cual, es una forma imperativa. Lee, yonde, yonde. Kakeru, grupo 2, la forma T era un kita y pon. Kakete, puede ser de todo, ¿no? Denwa o kakete kudasai. Kakete o e o kakete kudasai es cuelga un cuadro. Kakete, kakete es un imperativo. Para hacerlo también imperativo es importante el tono en el que hablamos. No digas kakete, no digas yonde. Es yonde, kakete, lo hacemos así. Y luego las dos excepciones, grupo 3, shite. No hace falta ni siquiera repasarlo, ¿verdad? Esto es demasiado sencillo. Y el verbo kimasu, kite, kite, ven aquí, kite, shite, hazlo, kakete, llama, yonde, lee. Si le añadimos a esto kudasai, ya tenemos el tercer imperativo. Es un poco más formal. Yonde kudasai, kakete kudasai, shite kudasai, kite kudasai. En el examen, una pregunta muy típica del Noken es que te pongan entre, por ejemplo, kakete y kudasai, un espacio en blanco para la T. Y que tú tengas que elegir de entre las opciones gramaticales, pues, cuál es la forma adecuada, ¿no? Cuarta forma del imperativo, hemos visto ya 3. La cuarta es una que tenemos que añadirle nasai, nasai, a la forma más de los verbos. Yomimasu, yomi, nasai. Yomimasu, yomi, nasai. Esto es una forma también que aparece mucho en la conversación cotidiana, también en manga. Kakemasu, kake, nasai. Aquí tenemos que devolver todos los verbos, mucho más fácil que pensemos en la forma más y después le pongamos el nasai y punto. Le quitas más, le pones nasai. Shimasu, shinasai. Kimasu, kinasai. Aunque sean excepciones, como ves, es un quita y pon con la forma más. Nasai, nasai, nasai es la cuarta forma de imperativo. Vamos a la última. La última forma del imperativo es la negativa. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido el haz, come, sin el no, es decir, positivo. Para hacer el imperativo negativo tenemos que pensar la forma nai. La forma nai es una flexión de los verbos de cada uno de estos. Y después ponerle el de, es decir, la forma T en negativo. Yomimasu, yomu, forma nai de yomu es yomanai. Le añadimos la D y se convierte en el equivalente negativo de la forma T. Yonde, positivo, lee. Yonde, yomanai de. Yonde, yomanai de. Kakeru, forma negativa nai, más D. ¿Qué te queda? Kakenai de.
forma negativo nai de suru y kuru, ¿cuál es? Shinai, conviértelo en imperativo negativo. Shinai de, forma negativo de kuru. Imperativo negativo. Ya lo tienes. Si ahora le ponemos el kudasai, es otra forma de imperativo negativo, pero un poquito más formal, que es yomanai de kudasai, kakenai de kudasai, shinai de kudasai, konai de kudasai. Resumamos ahora todos los imperativos y veamos cuál es la graduación, cuál es el grado de formalidad. Tenemos aquí todos el mismo verbo tabe más en todos los imperativos. Tabenasai, tabenai de kudasai. Tabero, tabete, tabete kudasai. Estos son todos los imperativos. Parecen muchos, ¿no? ¿Cuál crees que es más coloquial y cuál es más formal? Vamos a pensarlo. Hombre, viendo las formas kudasai, que siempre invitan a ser formales, pues podríamos decir que estas formas son las más formales, ¿no? Le ponemos el número 1 para decir que es lo más formal, que es tabete kudasai, más formal de decir come por favor, y este también en el mismo tono, tabenai de kudasai, tabete kudasai. ¿Cuál sería el 2? El segundo, siendo el 1 el más formal. Vamos a pensar, pues probablemente será la que prescinda de este kudasai, ¿no? Es decir, la forma abreviada, que es tabete, tabenai de, este será el grado 2. Bien. Vamos ahora, tenemos un problema y es tabero y tabenasai. ¿Cuál es más formal? ¿Cuál es más informal? Pues el siguiente en formalidad tiene otro matiz y es que nasai lo usan más las mujeres. Sí, existe un imperativo de mujeres, sí. Normalmente nasai, tabenasai es un tipo de imperativo que usa la madre con el hijo. Casi en todas las situaciones. La madre con el hijo. No lo escucharás en otras situaciones si lo ponemos en contexto. ¿Podemos decir entonces que este es más formal o menos? Bueno, pues depende del contexto, teniendo en cuenta que lo usan más mujeres. ¿Y cuál sería el más rudo de todos? El más vulgar, el más hiriente, es este. Este lo utilizan los militares, este lo utilizan más los hombres. Podríamos incluso decir, atrevernos a decir, que nasai es el imperativo de las mujeres en grado de informalidad, de arriba a abajo con jerarquía, y que do o que es el imperativo de los hombres hacia sus súbditos, hacia los que están por debajo de él, ¿no? En el no que no te harán preguntas contextuales tan importantes como esta, ¿no? Pero es simplemente para organizar en nuestra cabeza cómo se estructura los imperativos, teniendo en cuenta que Japón y su sociedad está tan jerarquizada. Minasan, kyou no nesuma koko made ni shimasu. Terminamos aquí la lección de hoy. Recuerda que esto está basado en un manual de estudio recomendado por Kira Sensei, que es el Unicom N4. Puedes encontrarlo en mi página web. No desistas, sigue gambateando siempre y estudia mucho, que el Noken 4 es un examen relativamente sencillo.